aquí, pues casi hay más gente que luego ve los vídeos que gente que está conectada ahora mismo. Por tanto, un saludo muy cordial a la gente que ve los vídeos, ¿vale? Nada, lo dicho, lo comentábamos antes también y un poco para que quede constancia. Con este tema 5 acabamos lo que es los niveles, los diferentes niveles administrativos españoles, por decir alguna cosa. Voy a repetirlo ya por última vez. Tenemos 3 niveles administrativos propios del Estado español, de España, y tenemos un cuarto nivel que sería un nivel supranacional, que es el nivel europeo. Entonces tenemos la Administración General del Estado con la Administración Central, la Administración Territorial, que serían los delegados, la periférica, que serían los delegados y subdelegados de gobierno, y la Administración del Estado en el exterior. Tenemos entonces también un segundo nivel, que es la administración autonómica, las comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, además, y tenemos el nivel local, el nivel municipal, que serían básicamente los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Bien, es verdad que hay unas entidades de índole menor, como todo el mundo sabe ya, las comarcas, las mancomunidades de municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy ya concluimos con el estudio de la Unión Europea, que sería ya el nivel supranacional. Bien, la Unión Europea. Bueno, todo el mundo sabe que la Unión Europea es una organización internacional, conformada en este momento por 27 Estados miembros, básicamente de Europa Occidental. Éramos 28, o eran 28, pero el Reino Unido pues dejó la Unión Europea en el año 20. Entonces, lo que nos piden es la Unión Europea, competencias de la Unión Europea, que sería un poco la primera parte, tal y como está estructurado el tema, que es la Unión Europea, cómo se conforma la Unión Europea, las competencias que tiene, el modo de, bueno, pues las competencias básicamente, como todo el mundo sabe, pues son competencias por atribución. Los Estados miembros van atribuyendo funciones a la organización internacional denominada Unión Europea. Y luego se nos pide instituciones de la Unión Europea y órganos. Las instituciones serían las importantes, digamos, las instituciones, valga la redundancia, las organizaciones más importantes, y los órganos, que también siendo importantes, pues son de un nivel inferior. ¿Y cuáles serían estas instituciones? Solo son estas: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, Consejo de Ministros de la Unión Europea. Esto sí, no podemos confundir Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, con el Consejo de Ministros, que sabemos que son los ministros del ramo, por ejemplo, de Agricultura o de Economía, etcétera. La Comisión Europea, que sería el gobierno de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, también de la Unión Europea, y luego ya tendríamos el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Estas son las instituciones. Como vemos, 7. 7 instituciones. El resto son órganos. ¿De acuerdo? Pues entonces veremos en un primer término, haré 2 vídeos para que no sean tan amplios, es decir, cortaré el vídeo en 2 partes para que no sean tan amplios y con objeto también de que no nos cansemos. Veremos los 2 primeros epígrafes en el primer vídeo y un segundo vídeo con el tercer epígrafe, ¿vale? Pues vamos allá, porque esto es muy sencillo, es muy sencillo si le prestamos un poquito de atención. También quiero decir que es más importante tener 4 o 5 ideas claras que, vamos, leernos el tema. El tema es largo, tiene 50 folios de A4, bueno, 40 y tantos, porque al final ya sabéis que yo, pues, 2 o 3 se nos van en los índices y demás. Y lo he recortado porque me he dado cuenta de que, bueno, la gente sí tal, un tema de 60, de 70 folios, pues no es operativo, no se lo estudia nadie, no se lo lee nadie, es demasiado, sinceramente. Entonces me voy a fijar en las 4 o 5 ideas, más o menos de cada epígrafe, que yo considero más importantes. Bueno, aquí la Unión Europea, bueno, pues básicamente se ha preguntado alguna vez, por ejemplo, el Día de Europa, ¿no? El 9 de mayo, que es el Día de Europa. Ese día, pues el Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés, presentó un plan ideado por Jean Monnet, básicamente para, si queréis, evitar un poco otra confrontación bélica en el centro de Europa. Y además, bueno, pues evidentemente gestionar en un principio las industrias pesadas, que serían las industrias del carbón y del acero. Entonces, este tratado, denominado Tratado CECA, que ya expiró, bueno, básicamente fue firmado por 6 estados: Italia,
Francia, República Federal de Alemania. En aquel momento pues existía la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania. Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. República Federal de Alemania, que era la democrática. Entonces, estos serían los 6 países, digamos, firmantes del tratado CECA, que da origen a la Unión Europea. Luego se firma, luego ahora vemos un poquitín más de detenimiento mirando a las fechas, luego se firma el tratado CEE, la Comunidad Económica Europea. Sería el segundo tratado ya en el año 57, y ya por último el tratado Euratom. Euratom, que es el tratado de la energía atómica, Comunidad Europea de la Energía Atómica. Hoy en día, como hemos dicho ya, el tratado CECA expira, ya no está en vigor, y sí existen los otros 2 tratados en vigor que, bueno, mediante un devenir histórico que ahora vamos a estudiar, se convierte en la Unión Europea, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tendríamos que recordar de aquí? Debe estar un poquitín más abajo, tratados originarios de la Unión Europea. Tratado de París del 18 de abril del año 51, que da origen a la CECA. Este tratado expiró el 20 de julio del año 2002 y asume sus obligaciones, bueno, pues la Comunidad Europea que se denominaba en aquel momento. Sería el primero que ya no existe. Luego tendremos los otros 2, que son el Tratado de Roma, que da origen a la Comunidad Económica Europea. El Tratado de Roma de 25 de marzo del 57. Y ese mismo año, mismo día y en la misma ciudad, se firma también el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom, que son, como digo, estos 2 son los que subsisten en la actualidad, ya denominados pues Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bueno, tratados modificativos, lógicamente muchísimos. Aquí no podríamos memorizarlos todos. Estos tratados, pues ya vemos en el año 57, se van firmando diferentes, además de las adhesiones de más países a los 6 originarios, pues se van firmando más tratados. Tratado de Roma del 57, que es el convenio relativo a instituciones comunes, de Bruselas, de Luxemburgo. Lógicamente no podemos, como digo, recordarlos todos, pero sí tendríamos que recordar quizás los que están en rojo, porque yo considero que son más importantes. El Acta Única Europea. Bueno, hay un tratado, el Tratado de Fusión del año 1965, al que luego haremos mención, pero bueno, yo creo que se ha quedado un poco ya antiguo, el año 65, ¿no? El Acta Única Europea del año 1986, que introduce ya modificaciones importantísimas, firmada en Luxemburgo y en La Haya. El propio Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en el año 92, que entra en vigor, recordad esto, el 1 de noviembre del año 93. De modo general, los tratados entran en vigor el día 1 del año correspondiente, pero como consecuencia de que, bueno, pues un país europeo, Dinamarca, pues puso problemas para su ratificación, pues entra el 1 de noviembre del año 1993. Y este Tratado de la Unión Europea es el que constituye la Unión Europea propiamente dicha. Es decir, se cae la E de económica, Comunidad Económica Europea, se cae la E de económica, aquello de la Europa de los mercaderes, si lo recordáis, y se llama, en vez de comunidad, Unión Europea. Bien, ya los pilares desaparecen, los pilares del Tratado de Maastricht, básicamente ya hoy no existen, pero si queréis bueno, verlo, pero muy por encima. Los pilares han desaparecido ya con el Tratado de Roma. Primer pilar, que engloba las 3 comunidades existentes en ese momento. El segundo pilar de política exterior y seguridad común y el tercer pilar de cooperación en los ámbitos de justicia interior. Pero repito, los pilares han desaparecido. Lo que tendríamos que tener en cuenta es esto que acabo de decir, el Tratado de la Unión Europea, que transforma la Comunidad Económica Europea en Unión Europea, cayéndose la E de económica, y que entra en vigor el 1 de noviembre del año 93, firmándose el año anterior, el día 7 de febrero del año 92. Aquí ya se establece, bueno, pues una unión política entre los Estados miembros, ciudadanía europea, unión económica y monetaria, y se crea el Banco Central Europeo. Estas serían un poco las ideas generales.
Ya el siguiente tratado importante sería el Tratado de Ámsterdam del año 1997 y se modifican el Tratado de la Unión Europea y los tratados constitutivos. Bueno, evidentemente aquí ya, pues recordar que entra en vigor el 1 de mayo del año 99 y ya se va pasando, repito, de la Comunidad Económica Europea, porque esto es un periodo que lleva varios años, incluso alguna década, ¿no? Se va pasando de la Comunidad Económica Europea pues a la Unión Europea propiamente dicha. Por ejemplo, como rasgos más significativos, hace del empleo y de los derechos de los ciudadanos el eje de la Unión Europea, regula asuntos de justicia e interior y crea el espacio Schengen, el espacio de seguridad interior. Y evidentemente las instituciones, las 7 que acabamos de nombrar, en aquel momento eran 5, 6, adapta las estructuras para un mejor funcionamiento. Hay que tener en cuenta que cuando se firman los 3 tratados, el Tratado CECA, que ya expiró, el Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Euratom, cada una tenía sus propias instituciones. Entonces lo que se hace es unir los 3 tratados y lógicamente no tenía sentido que cada tratado tuviera su propio sistema de funcionamiento, sus propias instituciones. Y lo que hacen es unirlo. Esto se puede hacer en el Tratado de Ámsterdam. El Tratado de Niza, también importante, del año 2001, el 26 de febrero del año 2001, que entra en vigor en el año 2003, 1 de febrero, y lógicamente se continúa en el proceso iniciado por el Tratado de Ámsterdam para, evidentemente, adecuar las instituciones de la Unión Europea que funcionen en una unión más amplia. Hay que tener en cuenta, repito, que las instituciones estaban pensadas para 6 Estados miembros. Cuando entra España, son 12, España y Portugal, son 12, pero claro, ahora somos 27 y hemos sido 28, ¿no? Entonces no es lo mismo funcionar con 6 Estados miembros que con 27. Bueno, simplemente tener conocimiento de esto. Y ya el Tratado de Roma del año 2004, por el que se constituye una constitución para Europa. No nos fijamos mucho en este porque no llegó a entrar en vigor. Sabemos que estos tratados luego tienen que ser ratificados por los Estados miembros y este no fue ratificado, digamos, por el número de estados requerido. Sí que es verdad que podría explayarme aquí un poco porque es una cuestión muy interesante, pero creo que para efectos de la oposición no es necesario. En consecuencia, este Tratado de Roma en el que se había pactado una constitución para Europa no llega a entrar en vigor. Dada su importancia, lo mencionamos. Y por último, llegamos al Tratado de Lisboa. Y digo por último porque es el último tratado ya que se ha firmado por los países miembros y que evidentemente tenemos que conocer con un poco más de detalle. Aquí si nos explayamos un poco más, se firma el 13 de diciembre del año 2007 y entra en vigor el 1 de diciembre del año 2009. Fijémonos que casi pues eso, van 2 años desde que se firma hasta que llega a entrar en vigor, y eso por la exigencia de ratificaciones de los Estados miembros. Modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Veamos más o menos cómo aquellos parámetros más importantes. Tampoco nos vamos a complicar la vida. Como acabamos de decir, modifica, esto sí es importante, este primer punto, modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. A partir de aquí, entonces, tenemos 2 tratados. El Tratado de la Unión Europea propiamente dicho, modificado, pero que sigue conservando su nombre, y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que ahora se llama, a partir de de Lisboa. A partir de Lisboa, del año 2009, se llama el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, hasta este momento tenemos 2 tratados. El Tratado de la Unión Europea propiamente dicho y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, repito, a partir del año 2009. La Unión tiene una única personalidad jurídica y se sustituye la palabra comunidad ya definitivamente por unión. ¿Vale? Y la Unión sucede a la Comunidad Europea. Entonces, desde este momento, desde Lisboa, año 2009,
Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Eso en orden digamos, a la parte formal, ¿no? A la parte de los tratados y cómo se denominan. ¿Y qué contienen estos tratados? Bueno, pues evidentemente aquí se empieza a dar ya más, o sea, se tiene la idea de que ya no se trata de una comunidad económica, sino que se trata de una unión propiamente dicha, entonces se da mayor participación a los parlamentos nacionales de los Estados miembros, ¿no? Bueno, esto es una pequeña lectura. Mayor participación también de los ciudadanos. Se instituye una iniciativa ciudadana, un grupo de al menos 1 millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros podrá pedir a la Comisión que haga propuestas de legislación. Es decir, la Comisión, como luego veremos, es el gobierno, entre comillas, de la Unión Europea y que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa. Bien, pues sería una iniciativa legislativa popular como la que tenemos en España, pero se exige que sea 1 millón de ciudadanos de un número significativo de los Estados miembros, de los que soliciten que se legisle por parte de la... se inicie la actividad legislativa por parte de la Comisión, porque luego los órganos legisladores serían el Parlamento y el Consejo mediante un procedimiento ordinario que antes se llamaba de codecisión, como todo el mundo sabe. Muy bien. Se prevé también, ya lógicamente, en la Unión Europea siempre ha habido pues aquellos países que están más a favor de una integración total, de una mayor unión, y aquellos otros que están a favor de, bueno, que se respete su soberanía y no quieren más que, bueno, pues intercambios comerciales. Vale, entonces aquí ya, bueno, pues el Lisboa se prevé expresamente por parte del tratado de que un Estado miembro se retire de la Unión. El Estado lo notificará al Consejo Europeo y el acuerdo lo adopta el Consejo en nombre de la Unión por mayoría cualificada previa aprobación del Parlamento. Aquí ya hablamos de dos estamentos distintos, Consejo Europeo y Consejo o Consejo de Ministros. Luego, cuando lo estudiemos, no hemos de confundir uno y otro. Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado de Gobierno, presidente de la Comisión y tal, pero no confundir con el Consejo de Ministros o Consejo a secas, que es el consejo formado por aquellos representantes en la materia de que se trate de cada uno de los países miembros, un poco para que lo tengamos en claro. Entonces, retirada de la Unión. Ya había países, por ejemplo, el Reino Unido, que decía, a mí es que esto no me interesa, ¿sabes? Bueno, muy bien, puede usted irse si quiere. Una Europa más eficaz. Bueno, evidentemente métodos de trabajo y votación simplificados en el sentido de que si antes eran 6 y ahora somos 27, pues hombre, no puede hacerse lo mismo, ¿no? Se incrementan las instituciones de la Unión Europea, pasando a ser las que hemos dicho. Parlamento, Consejo Europeo, Consejo o Consejo de Ministros, se le puede llamar de las dos formas, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas. Mayor protagonismo del Parlamento Europeo. Lógicamente, aquí en el Parlamento Europeo, pese a que los tratados establecen que no podrá contener más de 750 miembros, al retirarse el Reino Unido, pues el número de parlamentarios europeos se queda en 704 diputados más el presidente. Esto lo sigo manteniendo en rojo para que, bueno, se sepa ahora ya. El Consejo Europeo se instaura en este momento como institución a partir de Lisboa, año 2009, que no lo era. Hay que tener en cuenta que el Consejo Europeo, luego lo veremos, sus funciones son, los jefes de Estado y de Gobierno, lo digo de nuevo, sus funciones son de orientación de las políticas. Luego las que las llevan a cabo pues serían el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el resto de instituciones. Pero el Consejo Europeo son, por decirlo de alguna forma, los presidentes de todos los países. El Consejo de la Unión Europea, que modifica las mayorías necesarias, luego lo veremos también, es un poco tiene varios parámetros, ¿no? Porcentajes, etcétera. La Comisión Europea, que modifica su composición, es decir, que se había previsto que se redujese el número de comisarios europeos, pero como muy bien dice ahí, no llega a entrar en vigor esta reducción. Por tanto, hoy día son 27 comisarios porque somos 27 Estados miembros los pertenecientes a la Unión Europea. Y se crea el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que tiene dos funciones, por decirlo de alguna forma, presidente del Consejo de Asuntos Exteriores y vicepresidente de Relaciones Exteriores de la Comisión. Es decir, este alto representante es uno de los vicepresidentes de la Comisión, en concreto de Relaciones Exteriores, y además
es el presidente del Consejo de Asuntos Exteriores. Hay un nuevo servicio de acción exterior, etc. Entonces, estas serían básicamente hay algunas otras, pero bueno, personalidad jurídica única, perdón. Se eliminan al texto toda referencia a los símbolos de la Unión, la bandera, el himno, la moneda, como consecuencia de que no se quiere que se piense que Europa es un Estado federal al estilo de los Estados Unidos, etc. ¿no? Para la revisión de los tratados se establecen dos procedimientos y desaparece, como antes comentamos, la estructura por pilares. Eso ya no existe, en consecuencia que se había implantado en Maastricht, en consecuencia pues una simple anécdota, una simple mención para que sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, estos serían, sobre todo los primeros, serían los principales signos que introduce el Tratado de Lisboa. En España, lógicamente, es necesario ratificarlo, como hemos dicho, a través de una ley orgánica y se ratifica por la Ley Orgánica 1/2008 de 30 de junio, que autoriza la firma del Tratado de Lisboa, siendo aprobado y ratificado por el Rey con el con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores. Sería un poco entonces la idea. Tratados originarios, los tres, que ahora quedan dos, se transforman, se les cambia el nombre, las sucesivas modificaciones de los tratados para llegar al Tratado de Lisboa del año 2009. Países originarios y ampliaciones, simplemente yo recordaría lo siguiente, los 6 países originarios, que ya lo hemos dicho siempre, Bélgica, Alemania federal, hoy día ya no tiene sentido, pero en aquel momento sí. Y luego lo que le llamamos el Benelux, ¿no? Además de Italia. El Benelux, Bélgica, Nederland, Luxemburgo, Alemania, Francia, Italia. Estos serían los 6 países originarios. Y lo que nos interesaría también es cuando entra España, cuando entra el Reino de España. En el año 1985, que se adhiere al mismo tiempo que Portugal, y entonces en este momento pues ya tendríamos 12 miembros a 1 de enero del año 1986. Esta sería un poco la idea. Lógicamente, entiendo que no es necesario aprenderse los 27 países de memoria. Lógicamente los que conforman la Europa Occidental sí, pero bueno, llega un momento en que hay algunos países que ya, bueno, es un ejercicio de memoria importante. ¿Se ha preguntado alguna vez, oiga, diga usted, bueno, se ha preguntado en Suiza, Suiza, por ejemplo, que no forma parte de la Unión Europea, pero es que es un caso muy peculiar, ¿no? Si no, yo recordaría esto, por lo menos, ¿no? Aquí lo tenemos, lógicamente ya un poco para que se sepa, el Reino Unido lo tenemos en rojo, y bueno, lo que he hecho es, si queréis, vosotros tendréis un mapa diferente, pero no es la misma historia, no es nada, simplemente os lo he puesto porque me parece más bonito. O sea, quiero decir que no hay modificación ninguna, ni nada por el estilo. Esto sí lo tendréis también, el Reino Unido abandona la Unión Europea el día 31 de enero del año 2020. Se produce el denominado Brexit. Bueno, no tiene mucho más. Valores y fines de la Unión Europea. Bueno, pues esto yo lógicamente lo leería, pero esto no es un epígrafe como subepígrafe como para memorizar. Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho. Todo el mundo más o menos sabe los valores de la Unión Europea y sabe también, por ejemplo, que hay algunos países a las puertas de la Unión Europea, estoy pensando, si me permitís, en Turquía, que no se le permite entrar o se le ponen algunos problemas, bueno, porque no se cumplen estos valores, ¿no? Bueno, el resto, como digo, una lectura, ¿no? Y ya pasamos a las competencias. Sí que me importa que recordemos estos 3 principios, porque sí que se ha preguntado alguna vez, sobre todo el de subsidiariedad. Se ha preguntado en algunos exámenes. Y como sabéis que las preguntas se repiten, pues oye, vamos a tenerlos claros, ¿no? Los 3, ya lo he dicho antes, ¿no? La Unión Europea pues es una organización internacional y tiene las competencias que sus miembros de la organización internacional, los Estados miembros, le atribuyen. Por tanto, en virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros. Si los Estados miembros no están de acuerdo en atribuirle tal competencia, la Unión Europea no la tiene, ¿no? ¿Vale? Y el principio de atribución, por tanto, el principio de subsidiariedad. Perdón.
Dice, este principio consiste en que en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, competencia exclusiva. Por tanto, ya tendríamos otro concepto, competencia exclusiva, competencia compartida. La Unión intervendrá solo en el caso en que la medida, solo en el caso y en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros ni a nivel central, ni a nivel regional, ni a nivel local. Como veremos, también hay tres niveles de administración: nivel central, nivel regional, nivel local, y puedan alcanzarse de mejor modo a escala de la Unión. Esto es lo que significa el principio de subsidiariedad. Es decir, en aquellas competencias que no sean exclusivas de la Unión, se dejará a los Estados que, a través de sus propias administraciones, consigan estos objetivos. Y si ello no es posible, o se entiende que es mejor que lo haga la Unión Europea, digamos, de modo general para todos, entonces sí intervendrá la Unión Europea. Principio de subsidiariedad. Y ya el principio de proporcionalidad. El contenido y la forma de acción de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos que se prevén en los tratados. Estos serían entonces los principios por el que se rigen las competencias de la Unión Europea. Principio de atribución, principio de subsidiariedad y principio de proporcionalidad. Muy bien. Seguimos un poquito, ya hemos comentado competencias exclusivas y competencias compartidas. Lógicamente, esto un poco tiene que decir competencias exclusivas de la Unión Europea. Bueno, pues lógicamente aquellas en las que los Estados miembros han estado de acuerdo en que la Unión Europea pues tenga la exclusividad para llevar a cabo pues esas competencias. Y compartidas, pues lógicamente entre la Unión y los Estados miembros. Y luego habrá unas competencias propias de los Estados miembros que ya no se ponen aquí porque no tiene sentido. Tendríamos las competencias exclusivas de la Unión, las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros y las competencias de los Estados miembros, lógicamente, que no comparten con la Unión. Y aquí ya lo que vemos es competencias exclusivas de la Unión. Bueno, pues unión aduanera, establecimiento de las normas sobre competencia para el funcionamiento del mercado interior, política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro, porque no todos los Estados miembros tienen como moneda el euro, conservación de recursos biológicos, política comercial común, también celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo. Luego veremos los actos legislativos de la Unión cuando sea necesaria, pues un poco para permitirle ejercer de mejor su competencia interna. Bueno, estas serían las competencias exclusivas y las competencias compartidas. Bueno, pues lógicamente pues es otro catálogo. Mercado interior, política social, cohesión económica, social y territorial, agricultura, pesca. Por ejemplo, todos sabemos que la política de pesca española, pues lógicamente pues, es una competencia compartida con la Unión Europea. Medio ambiente, protección de los consumidores, transportes, redes transeuropeas, etcétera. Puede preguntarse en un test, oiga, ¿esta competencia es compartida, esta competencia es exclusiva? ¿Se ha hecho alguna pregunta sobre esto? Bueno, como vemos, no tiene mucha explicación, pero sí, bueno, pues, un par de lecturas atentas pues para recordarlo, simplemente conocer las competencias exclusivas, pues todas las demás o son compartidas o son propias del Estado miembro. Competencia en política económica de empleo y política social. Bueno, simplemente coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión. Con este fin, el Consejo de Ministros adoptará medidas, en particular orientaciones generales de dichas políticas. Bueno, quiero decir, esto ya es un poco pues, lectura, ¿no? Apoyo a la acción de los Estados miembros. Evidentemente, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, complementar la acción de los Estados miembros, protección y mejora de la salud humana, industria, cultura, turismo, educación, formación profesional. Es decir, parece que estamos leyendo uno de los programas electorales que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues como digo, siempre una simple lectura. Fuentes del derecho. Vale, en este subepígrafe sí nos pararemos, porque las fuentes del derecho es necesario conocerlas. Yo creo que todo el mundo más o menos las conoce, pero bueno, aquí tendríamos dos tipos de fuentes. Si queréis, el derecho primario, el derecho originario y el derecho derivado. Bueno,
Aquí es importante también conocer el concepto de efecto directo. Dice el segundo párrafo, son características específicas del derecho de la Unión su aplicabilidad directa por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Fijémonos, son características específicas del derecho de la Unión Europea su aplicabilidad directa por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Efecto directo. Y la inaplicabilidad de la legislación de los Estados miembros en caso de conflicto entre el derecho interno y el derecho de la Unión Europea. O sea, lo que nos viene a decir esto básicamente es que los tribunales españoles tienen que aplicar el derecho de la Unión Europea. Y en caso de conflicto entre el derecho de la Unión Europea y el derecho interno en aquellas competencias exclusivas de la Unión Europea, tendrán que aplicar el derecho de la Unión Europea y no el interno. Esto entonces sería un poco la premisa general. Derecho originario, bueno, pues ya los hemos dicho, ¿no? Los tratados constitutivos de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento, el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y el que sigue en vigor también, que es el Tratado Constitutivo de la Unión Europea de la Energía Atómica. ¿Vale? Fuente superior, lógicamente, el derecho originario, el derecho primario, fuente superior del derecho de la Unión Europea, ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico europeo. Sería, por decirlo de alguna forma, si la Unión Europea no fuera una organización internacional y sí un Estado soberano, sería la Constitución de la Unión Europea. También los protocolos y anexos de los tratados de adhesión, y algunos otros tratados. Es lo que se viene a llamar el acervo comunitario. Entonces, este sería el derecho originario de la Unión Europea. ¿Puede preguntarse? Sí. ¿Vale? Y el derecho derivado. Legislación, acuerdos internacionales, etcétera. Bueno, básicamente lo que tendríamos que tener en cuenta es que tenemos estos 5 tipos de instrumentos de derecho derivado. Los 3 primeros de ellos son vinculantes y los 2 últimos no. Entonces tendríamos los actos jurídicos típicos vinculantes, que serían el reglamento, la directiva y la decisión. Y los no vinculantes, que serían la recomendación y el dictamen, ¿no? La recomendación, bueno, pues hacia un Estado miembro, con el fin de que realice consiga tales objetivos, realice tales políticas. Y el dictamen, pues es un informe. Pero veámoslos un poco con más detenimiento. Artículo 288 del Tratado de Funcionamiento. Veamos. El reglamento dice tendrá alcance general, tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Luego, pese a su denominación reglamento, que podemos confundir con una norma de rango administrativo española, el reglamento es una ley en todo su esplendor, es decir, alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Esto es la ley, ¿vale? Entonces el reglamento, la directiva obligará al Estado miembro en cuanto al resultado que deba conseguirse, el objetivo que deba conseguirse, pero se deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios necesarios para conseguirlos. Dice la norma, y esto es importante, el segundo parrafillo dice: las directivas necesitan una norma de transposición al derecho interno de los Estados miembros, norma que establecerá los medios para conseguir los objetivos propuestos. Vale, es decir, la directiva europea necesita ser desarrollada, transpuesta, sería la palabra, por una ley española. No lo dice aquí, pero evidentemente todo el mundo sabe que si el Estado español no dicta la norma de transposición, la directiva será directamente aplicable en el Estado miembro que sea, en este caso, en el ejemplo, España. Entonces, es obligatorio dictar la norma de transposición. Y la decisión, tercer acto jurídico típico vinculante. Será obligatoria en todos sus elementos y cuando designe destinatarios solo será obligatoria para estos. Puede designar destinatarios, por ejemplo, una compañía, una empresa transnacional, Repsol, por poner un ejemplo. O puede, digamos, ser dirigida hacia un país concreto, España. Y ya las recomendaciones y dictámenes que no son vinculantes.
Entonces, esto sí tendríamos que tenerlo muy claro. Y ahora tendríamos bueno, los actos delegados y los actos de ejecución. Esto es muy sencillito si lo comprendemos. Esto deviene de Lisboa. En virtud del Tratado de Lisboa se crea una nueva categoría de actos jurídicos que serían los actos delegados. Fijémonos, el poder legislativo en la Unión Europea lo tienen el Parlamento y el Consejo de Ministros, ¿no? Mediante un procedimiento que se denomina procedimiento ordinario. Hemos dicho antes que la iniciativa legislativa la tiene la Comisión, la iniciativa legislativa la Comisión, pero digamos, el poder legislativo descansa en el Parlamento y en el Consejo. Dice, el Poder Legislativo delega en la Comisión la facultad de adoptar actos que modifiquen elementos no esenciales de un acto legislativo. Facultad de adoptar actos que modifiquen elementos no esenciales de un acto legislativo. Es decir, se puede delegar en la Comisión para que, bueno, esto se queda cuando la Comisión, que es el gobierno de la Unión, tiene que ejecutar, luego veremos los actos ejecutivos también, bueno, que dicte la normativa necesaria para llevar esto a cabo. Y si queréis, pensando un poco en el derecho interno, recordad, dentro de las normas con rango de ley, los decretos legislativos. ¿Vale? No sería lo mismo, pero una cosa parecida. Entonces, digo yo aquí, los actos delegados están indicados, por ejemplo, para concretar determinados detalles técnicos o para realizar una modificación a posteriori de ciertos elementos de un acto legislativo, no esenciales, lógicamente. Permite al Poder Legislativo concentrarse en la orientación política y dejando los flecos, la forma de llevarlo a cabo, pues a la Comisión, las cuestiones de índole técnico, ¿no? ¿Vale? Pues esto sería un poco la idea, el resto lo leemos. Y los actos de ejecución es un poco lo mismo. El Tratado de Lisboa también, recordad que los actos que tenemos aquí, los actos delegados y los actos de ejecución devienen en ambos casos del Tratado de Europa. Refuerza las competencias de ejecución, comisión si es el gobierno o muy parecido al gobierno de los Estados miembros es el poder ejecutivo. Refuerza las competencias de ejecución de la comisión. Bueno, pues en territorios de los Estados miembros la aplicación del derecho europeo corresponde a los propios Estados miembros. No obstante, hay determinadas medidas europeas que necesitan una aplicación uniforme en toda la Unión. Estos serían entonces lo que se denominan actos de ejecución, aquellos actos que puede llevar a cabo la Comisión como poder ejecutivo para, digamos, implantar de modo uniforme en todos los países miembros por determinadas políticas, ¿no? Bueno, no tiene mucho más. Y ya los procedimientos legislativos. Bueno, los procedimientos legislativos, la verdad es que Lisboa lo simplifica muchísimo, de lo cual me alegro. Ahora, a partir de Lisboa, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento, solo existen dos tipos de procedimientos legislativos, el procedimiento legislativo ordinario y los procedimientos legislativos especiales. Como veis, no es muy difícil de recordar. Y se prevén una serie de cláusulas paralelas que luego nos va a dar un poco, nos va a hacer sonreír esto de las cláusulas paralelas, porque entonces, bueno, sí, resulta que cuando se establecen pues, un procedimiento legislativo especial, se puede transformar en un procedimiento legislativo ordinario, no sé para qué queremos los especiales, pero bueno, da igual. Procedimiento legislativo ordinario es lo que antes llamábamos el procedimiento de codecisión. ¿Codecisión entre quién? Entre el Parlamento y el Consejo. E implica, digo yo aquí, la intervención del Parlamento como colegislador con el Consejo. Es el procedimiento más utilizado y el Tratado de Lisboa consagra este procedimiento legislativo ordinario en donde, pues evidentemente a través de unas vueltas entre el Parlamento Europeo y el Consejo, pues se llega a la aprobación del acto legislativo, ¿no? Esto sería un poco la idea. La regla de voto en el ámbito del procedimiento legislativo ordinario es la mayoría cualificada. Mayoría cualificada para facilitar la toma de decisiones y reforzar la eficacia de procedimiento. El Tratado de Lisboa también establece un nuevo sistema de mayoría cualificada que la estudiaremos cuando estudiemos los procedimientos de adopción de decisiones del Consejo, ¿vale?
Y ya tendríamos los especiales. Los especiales, la verdad es que es bastante sencillo. Como son muchísimos y cada instrumento establece su procedimiento legislativo especial, pues no los podemos estudiar todos, ¿no? En los procedimientos legislativos, digo yo aquí en el segundo párrafo, el Consejo de la Unión Europea es el único legislador. El Consejo es el único legislador, fijémonos en esto. Y el Parlamento solo está asociado al procedimiento, es decir, es el que mira la forma, ¿no? Digo yo también, ya por último, a diferencia del ordinario, el Tratado de Funcionamiento no proporciona una descripción concreta de los procedimientos especiales. Por tanto, sus modalidades se definen en cada uno de los casos concretos, ¿no? Entonces, procedimiento ordinario, procedimiento de codecisión, en donde el Parlamento y el Consejo, a través de un sistema de vueltas, de primera vuelta, segunda vuelta, pues legislan. Se aprueba por mayoría cualificada, como ahí se dice. Procedimientos especiales. Y ya las cláusulas pasarelas, que es un poco lo que decía yo. Bueno, dice, el Tratado de Lisboa ha introducido cláusulas pasarelas para poder aplicar el procedimiento legislativo ordinario a ámbitos en los que los tratados habían un procedimiento legislativo especial. Es decir, a través de esta cláusula, si el tratado prevé un procedimiento legislativo especial, bueno, se puede aplicar el ordinario, ¿eh? El resto lo leemos, porque ya sería entrar en mucha profundidad. Existen dos tipos de cláusulas. Una cláusula pasarela general aplicable a todas las políticas europeas y debe ser autorizada por una decisión del Consejo Europeo por unanimidad. Fijémonos que este Consejo Europeo no es el mismo al que antes estamos haciendo referencia. Antes hablábamos del Consejo de Ministros. Este es el Consejo Europeo, jefes de Estado y Gobierno. Y las cláusulas pasarelas específicas para determinadas políticas europeas. Simplemente lo leemos. Saber un poco lo que es y poco más, porque no es necesario meternos en tanta profundidad. Pero este epígrafe sí lo considero importante, lo de los instrumentos jurídicos de la Unión, los tratados originarios, el derecho originario, el derecho derivado y los procedimientos legislativos, ¿vale? Este sí es importante.